desde hace ya muchos años los sistemas educativos han podido preparar, organizar diferentes plataformas para poder comunicar contenidos a los alumnos, y esto más allá de lo que era el sistema tradicional de aula, del edificio escolar, que era y siempre fue y va a ser un buen dispositivo educacional. Pero ya no es el único gracias a las nuevas tecnologías que fueron desarrolladas a partir de la aparición de Internet. Hay dos variantes básicamente de posibilidades de comunicar con los alumnos los distintos tipos de temas o desarrollar las diferentes clases para todas las áreas educativas. Una de las formas más comunes es utilizar plataformas de aulas virtuales, como pueden ser Moodle o Classroom, por ejemplo, que son las más conocidas, las más populares y que además son gratuitas. Pero otra forma que tenemos los docentes de poder llevar adelante clases o poder complementar por lo menos nuestras clases es la herramienta del blog, ¿sí? De esto se va a tratar esta clase, de esto se va a tratar esta charla, que tiene que ver con el uso de los blogs como un recurso en la tarea del educador o en la tarea educativa en general. Para eso tenemos que empezar a explicar qué son los blogs. Bueno, los blogs comenzaron a funcionar a mediados o fines de la década del 90 y constituyeron un cambio, una revolución en lo que era el uso que se hacía hasta ese momento de Internet. Cuando uno utilizaba Internet en la década del 90, normalmente lo que uno hacía era entrar y pasear como quien va, por ejemplo, a un shopping y mira a ver qué hay. Eso era lo que se llamaba en su momento, o lo que se llama ahora, la web 1.0, la primera versión donde uno era consumidor de información. Luego, con el paso de los años, en la década del 90, empezaron a desarrollarse algunos espacios donde cualquier usuario de Internet podía ingresar y armar un pequeño espacio donde volcar su información, especialmente de texto en un principio, y a esto le llamaban weblogs. Weblogs es una palabra compuesta por dos palabras: web, por la red de Internet, y log, que es una palabra que significa, entre otras cosas, el diario o la bitácora. Diario en el sentido de cuando uno escribe querido diario, ¿no? Ese tipo de diario. O la bitácora del capitán de un barco que va anotando día a día lo que va sucediendo. Recuerdo en Star Trek, todos los capítulos comenzaban con la bitácora del capitán. Bueno, en inglés es log, esa es la palabra. Entonces, podrían haber sido un diario, en vez de ser personal era público, pero con el tiempo empezaron a utilizarse para poner un montón de tipos de información diferente. Inclusive se empezó a hablar de weblog en vez de weblog, separando diferentes las palabras, y de ahí quedó la palabra blog. Este es el origen, y esto es lo que tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Porque a partir de que existen este tipo de herramientas, podemos nosotros como usuarios, sin saber nada ni de programación ni de diseño, trabajar con unos buenos espacios, unas buenas plataformas que son muy cómodas y son muy claras para poder producir contenido o poder agregar contenidos producidos por otros. Un blog es un espacio donde uno puede incluir todo tipo de información. No me refiero a los contenidos o al significado de la información, sino a la forma de la información. Es decir, puede haber textos, puede haber imágenes, puede haber videos, puede haber audios, animaciones. No hay límite hoy por hoy para ningún tipo de archivo o ningún tipo de formato con el cual transmitir algún tipo de información. Entonces, es importante saber que nosotros los docentes podemos hacer uso, y se hace desde hace muchísimo tiempo, uso de las herramientas que nos dan las plataformas de blogs. Para esto tenemos que entender que los blogs pueden ser utilizados de varias maneras en el ámbito de la educación. Yo te voy a mencionar 4 que son los que me parece que más se utilizan.
En principio hay uno muy general, que es el blog institucional. Muchas escuelas, muchos institutos tienen un blog que lo utilizan a modo de página web institucional. Como es muy fácil de hacer, cualquiera puede organizarla y ahí hay información que tiene que ver con información que se le da a los padres, a los alumnos, a los mismos profesores, es decir, a toda la comunidad educativa, y tiene un valor de tipo institucional. Generalmente esto está manejado por gente relacionada con la dirección general de la institución, lo cual está bien. Pero esa es la forma más amplia y quizá la que tiene menos uso, digamos, didáctico, ¿no? Educativo. Ha servido en los tiempos complicados, como los del coronavirus, para dar información general a los diferentes espacios o diferentes actores, digamos, de la comunidad educativa. Ese es el más general, pero yendo más a la tarea docente, a la tarea nuestra, tenemos que ver que hay por lo menos tres funciones que puede cumplir un blog. Una es la del blog del docente. Hay muchos docentes, yo soy uno de ellos, que hemos desarrollado blogs con material inherentes a nuestras materias, a nuestros espacios curriculares, y le vamos agregando diferente información a través de los años y puede llegar a ser el espacio que nosotros utilicemos para comunicarnos incluso en distintas instituciones. Mi caso particular consistió en un blog de comunicación. Yo soy profesor de materias de comunicación y de nuevas tecnologías. Entonces, con el tiempo fui subiendo distintos tipos de artículos o distintos videos, textos de todo tipo, o archivos, enlaces con archivos para descargar, que me sirvieron para utilizar los mismos posteos, las mismas publicaciones en distintas instituciones, y me facilitó muchísimo el trabajo en muchas ocasiones. Ni hablar de cuando tenía que reciclar o reutilizar información que había sido utilizada o en otras instituciones o años anteriores. Fue muy útil, me sigue siendo muy útil como herramienta para poder dar clases. Esa es la primera de las funciones que puede tener un blog dentro de la tarea docente. La segunda posible es que sea un blog de clase. Como blog de clase podemos preparar un blog que sea el reservorio o lo representativo de lo trabajado, por ejemplo, con un aula, con un grado, un curso, un año, durante todo un periodo. Entonces, allí se pueden registrar mediante imágenes o incluso subir las producciones de los alumnos para poder llevar un conteo de todo lo hecho y además poder evaluar el año desde una perspectiva más general. Muchos docentes arman estos blogs y además en muchos casos le dan a los alumnos la opción o la posibilidad de participar en la producción del blog, teniendo generalmente algún tipo de acceso limitado o algún acceso controlado, pero acceso para que ellos también puedan subir y proveer de información a todo ese blog que va a ser realmente la cara o la muestra de lo que ha pasado en el aula durante todo un periodo, por ejemplo, un año. Es una muy buena herramienta que además puede llegar a servir como una forma de comunicar a los padres, que es lo que están haciendo los alumnos. Y una tercera manera de utilizar los blogs es que sea un blog de proyecto. Un blog de proyecto es un blog muy acotado, muy específico, en el sentido de que simplemente muestra lo que se hace para una tarea determinada, en un momento determinado, quizá en un proyecto de clase que puede estar dado por un docente con su clase o varios docentes participando de un proyecto más general, pero que ese lugar sea el registro de todo lo que se fue haciendo y se va elaborando un documento en ese mismo blog que también puede llegar a servir como informe para docentes, otros docentes, autoridades de las instituciones, para quien se necesite. En mi caso,
comencé a utilizar un blog cuando noté que mis alumnos no leían los textos que yo les mandaba para leer o para estudiar. Era muy poco lo que se leía y eran alumnos bastante aplicados, sin embargo no leían demasiado. Entonces se me ocurrió en el año 2008 empezar a utilizar material en formatos digitales. En aquel momento era difícil, no había demasiado texto en formato digital, había que digitalizar textos, había que producirlos y bueno, de a poco lo fui haciendo. Lo que me llamó la atención fue que los alumnos se entusiasmaron con esta metodología, con el uso de blogs, porque descargaban, por ejemplo, un archivo .doc o un archivo PDF con texto y lo leían. A mí me llamaba mucho la atención porque leían un texto en PDF que era igual al del papel, pero como era en formato digital los entusiasmaba más. Esto fue hace más de 10 años, las cosas han cambiado un poco porque hoy leen en muchísima cantidad de textos digitales y cada vez menos en papel. Pero en su momento fue muy útil para mi trabajo con los alumnos. Hasta el día de hoy lo sigo usando. Hoy el blog se ha convertido en un espacio muy grande donde hay un montón de información que también fue interesante porque recibí visitas de gente de cualquier lugar del mundo, porque el blog es un espacio público y han dejado comentarios o pedidos que la verdad que fue muy gratificante saber que puede ser útil para muchas otras personas. ¿Cómo hacer un blog? En este momento no vamos a explicar cómo hacer un blog, pero sí te digo que hay por lo menos 3 plataformas que son recomendables para quien quiera explorar este mundo de los blogs. Una de las plataformas es WordPress. Es una plataforma que tiene base Linux, es decir, trabaja con software libre y puede ser trabajada desde internet o puede descargarse el programa WordPress para poder utilizarse con servidores y hace posible esto desarrollar unos blogs con una presentación muy buena, son muy dúctiles, hay que conocer un poquito, ¿sí? Quizás un poquito de programación, pero no demasiado, y realmente es una plataforma que se utiliza muchísimo. Lo que pasa es que los usuarios muchas veces no nos damos cuenta que muchos sitios web que estamos viendo están hechos en plataforma WordPress. La segunda plataforma que te puedo decir es Blogger. Esta es, originalmente era una empresa particular que fue adquirida hace muchos años por Google. Hoy es la plataforma de blogs de Google y es muy grande, es muy versátil, tiene muchísimas herramientas y es muy fácil de usar, además de que se combina muy fácilmente con todas las herramientas que tiene Google. Es muy recomendable para quien no conoce de blogs, pero que quiera hacer algo complejo, algo que tenga todas las herramientas posibles. Y una tercera plataforma que podría recomendarse es Wix, que es una plataforma que tiene su versión gratuita. Esto es lo que yo estoy recomendando, la versión gratuita. Y permite hacer blogs muy dinámicos, quizás más pequeños, con no tantos recursos, pero que son muy vistosos. Así que, visto todo esto, yo te invito a que te animes a desarrollar tu propio blog y que después te comuniques y puedas contar cómo te fue en la experiencia.